la corrupción tiene más amigos que la transparencia. Y le dije a los compañeros que no había que llorar por nada. Y si había que llorar, lo que había que llorar, ya yo lo lloré por todos ustedes. Hubo un proceso completamente amañado y finalmente secuestrado. Es decir, la convención fue secuestrada, es decir, la documentación. ¿Y cuánto cuesta? No, me dijeron que costaba 500 millones. ¿500 millones para ser alcalde? Pasé en Santo Domingo Este. Y el dinero que consigo haciendo canciones y cantando, Sí. no es para hacer política. Para hacer política me entrego yo, Sí. en cuerpo y alma. Hoy no vamos a entrevistar solamente a un compositor. Hoy vamos a sentarnos frente a un hombre que ha vivido los aplausos, la lucha, el poder, la traición y el desgaste de la vida política. Es un artista que escribió canciones que marcaron generaciones y un político que entró a un sistema a defender la cultura. Un ser humano que ha tenido que resistir el juicio, el compromiso y el costo de mantenerse firme. Hoy en Acércate y Pregunta vamos a conversar con Manuel Jiménez, un cantautor, compositor, exdiputado, exalcalde de Santo Domingo, un señor con una sensibilidad bastante amplia para sus canciones, sus composiciones y sobre todo su sociedad, el compromiso que él lleva. Él es un amigo de mis amigos, el señor, el maestro Manuel Jiménez. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo y vamos a hablar de todo. Para mí es un privilegio, para mí es un honor que usted nos acompañe a nosotros aquí en este podcast de Acércate y Pregunta. Yo tengo muchas preguntas que hacerle. Hay muchas cosas que yo quiero que la gente conozca de usted. Pero sobre todo, yo encuentro que Manuel Jiménez es un hombre completo. Un hombre completo en todos los sentidos. En el sentido social, sus contribuciones a la sociedad, su contribución a la música, al arte, sobre todo a la cultura. Ha formado con sus letras. Sí. Un verdadero maestro. Bueno, sí, se puede decir que me he dedicado a especialmente dos actividades en el transcurso de mi vida, que es el arte a través de la música y la política. Desde muy joven sentí afición por el arte y también desde muy joven me sentí atraído por el compromiso político. Así que es una vida que la hemos llevado bastante equilibrada en ambos casos, especialmente en la política. Como sabemos, es un camino con muchos tropiezos, a veces con algo de incertidumbre, pero siempre mirando hacia el horizonte, que ha sido nuestra meta, ver qué podemos hacer mejor para el porvenir del pueblo dominicano desde la política. Y con la música, bueno, muchísimas cosas interesantes. Buena parte de mi música ha hecho sintonía con la política. Otra parte de mi música ha sido una música para crear momentos felices en las personas, para enamorarnos, para recordarnos, etcétera, etcétera. Es decir, un repertorio bastante abierto a todas las manifestaciones del ser humano. Antes de ser diputado, de estar en el Congreso Nacional de la República Dominicana, antes de ser alcalde, antes de ser político, explíquele a su público quién es Manuel Jiménez, de dónde viene, quiénes fueron sus padres. Bueno, ahora mi última producción habla mucho de incluso hay una canción que se llama ¿Desde cuándo, cómo y dónde? Que es un homenaje a esos primeros recuerdos de la infancia, el lugar donde crecimos, donde tuvimos los primeros amigos, el lugar donde tuvimos la primera escuela, los primeros conocimientos, resolvimos todo lo que tiene que hacer un niño
y un adolescente en el campo con la cultura y el conocimiento que lo hacían nuestros padres y las personas que nos rodeaban. Así que desde niño he estado muy vinculado a las tradiciones del pueblo dominicano, desde la cultura. Al haber nacido en un campo, mi primera música estuvo muy cerca de las canciones que aprendí de mi mamá, las tonadas que escuchaba en el conuco de los cantores o cantadores, se le podría decir, de tonadas y décimas hermosísimas, muchas de ellas. Algunas he recuperado incluso parte en esta canción que se llama Desde cuándo, cómo y dónde. Es decir, que vengo de una familia sembrada en el campo y sembrada en la cultura campesina, con unos valores arraigados en la honestidad, en los principios por ejemplo, para nosotros era prohibido, ni se nos ocurría hablar nunca una mentira. Aprendimos eso, a decir la verdad. Aprendimos, y lo dice la canción, a cruzar la noche, aún siendo muy oscura, a cruzarla solo. Nos obligaba el lugar donde crecimos. Aprendimos a decir lo que sentíamos. Nuestra madre no nos permitía callar. Teníamos que decir las cosas. Y también lo dice en la canción. Tuvimos esa crianza. Hay una parte de la canción que dice: disfruté de buena crianza. Mi madre siempre me hacía remedio para la ignorancia, y a callar no se aprendía. Me encanta lo que escucho porque me llena, me brinda un sentimiento, porque veo cómo puede transparentar los valores suyos, los valores de su madre, familiares, a una sociedad que nosotros tanto exigimos de nuestros políticos. Sí. Pero en un momento, y probablemente estoy brincando, pero no puedo dejar ir esta parte porque veo que lo que usted quiso transparentar en algún momento como alcalde de Santo Domingo Este, no le permitieron hacer eso. Salía a recoger la basura, le devolvía la basura de nuevo para la calle, lo hostigaban, lo amenazaban. Sí. Un trabajo que usted quiso convertir en un ideal social para la mejoría de su pueblo, de su comunidad, no se lo permitieron. ¿Por qué fue eso? Porque esa es, hoy en República Dominicana, yo pienso que tal vez en muchos otros lugares, la política es un desafío. El que quiere hacerla desde una visión de transparencia, de servicio público, que es para lo que se inventó la política, el que quiere hacer la política desde esos valores, desde esos principios, va a tener muchos enemigos. Una de las frases que dejamos escrita en mi gestión fue: la corrupción tiene más amigos que la transparencia. O viceversa, como uno le quiere decir. La transparencia tiene más enemigos que la corrupción. Pero hay algo importante. No me tomó por sorpresa. Es decir, lo primero que debe un político tener claro es quién es. Eso significa qué tú representas. Eso significa qué valores tú levantas. Eso significa qué principios defiende. Uno tiene que saberlo. Y yo no hago política porque es fácil. Yo hago política porque es un desafío, porque es una lucha a muerte casi entre el bien y el mal, entre la corrupción y la transparencia, entre la perversidad y la dignidad humana. Esa es la política. Yo me sitúo en un lado, el lado que procura hacer de ella lo que hizo Duarte, una ciencia
al servicio de los demás. Entonces, por supuesto que me voy a encontrar como me lo encontré. Ahora, lo que no va a pasar, y no pasó, ni pasará nunca, es que alguien diga que en Santo Domingo Este, en 4 años, se perdió un peso. Tú sabes que lo interesante ahora que usted menciona de la pérdida del peso es que esas personas que lo atacaron hoy no disfrutan del gobierno. Trabajaron para que el gobierno llegara, pero no están dentro del gobierno. Esas personas que se componían para destruir su gestión, para destruir su legado, que lo quisieron llevar a usted a través de la votación. Gente que a usted lo llevaron a través de votación, no fue que lo eligieron, a ellos sí lo eligieron, pero sin embargo no están hoy en el gobierno por corrupción. Sí. El libro será muy... Bueno, o sea, como te contaré ya lo que estamos haciendo, un libro que es tiene que terminar siendo hasta un libro de consulta para la gestión pública. Lo que se hizo en Santo Domingo Este 2024 es digno para que las universidades y las escuelas y los políticos que quieren hacer algo con valor social lo puedan consultar. Es decir, lo que nosotros quisimos fue dejar un legado y hay que escribirlo para que sirva como un buen referente. Y porque, como decíamos al principio, si no lo escribimos es como si no existió. ¿Y cómo fue esa batalla? El usted tratar de servir, pero a la misma vez defender su cargo. Sí. Era una defensa pública. Enfrentar la maldad. Dedicarle tiempo. Hubiéramos hecho mucho más cosas si el 100% del tiempo se lo hubiéramos podido dedicar al servicio y no a responder y a enfrentar a lo que de forma, que solo por maldad, se ensañaron contra una gestión que lo que buscaba era crear bienestar. Nada más. Ninguno de nuestros funcionarios salió ni rico, ni acusado de nada. Nuestros funcionarios trabajaron igual que yo, 24 horas al día y sin días, porque el día podía ser cualquiera. Sí. El que atiende una ciudad como Santo Domingo Este no puede tener domingo ni Viernes Santo. Tiene que trabajar todos los días porque la ciudad despierta temprano sin saber si es domingo o si es lunes. Señores, hoy estamos compartiendo con el maestro Manuel Jiménez y para nosotros es un honor de tenerlo aquí en Acércate y Pregunta. Dale like, comenta y comparte. Y si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo y déjenlo en mi comentario que nosotros le vamos a responder con todos los amores. Yo quiero devolverme un poco porque me hablaba de su madre, de su infancia. Yo creo que su infancia le ha dejado tanto a usted de lo que es hoy. ¿Qué su infancia le dejó a Manuel Jiménez? Dice otra estrofa de la canción: obediente, sin reproche, mi padre con su bondad me enseñó a cruzar la noche sin miedo a la oscuridad. Yo estoy tratando de contar, asegurándonos que no se nos olvide en el tiempo esos momentos y ese aprendizaje de mi padre y mi madre. Mi madre vive aún, tiene 101 años. Dios la bendiga. Está bastante bien, gracias a Dios. Y todavía nos enseña cosas. Por más que la herida duela, por más que sangre el destino, nunca dejes sin tus huellas lo que falta del camino. Es decir, estas cosas que yo aprendí en el campo, a ser persistente, con una familia que me ayudaba, que era muy rígida. Eso me marcó positivamente, me convirtió en una persona optimista. Eso de cruzar la noche, aún siendo muy oscura, es cierto, eso lo aprendimos. Eso tiene otro contenido, y el contenido es que cualquier adversidad
por más nebulosa que tenga, Sí. nosotros vamos a cruzarla. Y lo haremos como nos dijo el padre. Esa resiliencia Sí. que usted encontró en el ayuntamiento, pero en todos los desafíos de su vida, usted ha sabido manejarla Sí. con optimismo. Absolutamente. Es decir, el día que hubo una convención, Una el convención. 1 de octubre del 2023, esa convención, diremos en el libro algo de ella, completamente absurda, no existió la convención, pero se hizo para evitar que nosotros fuéramos de nuevo el alcalde 24-28. Ese lunes, cuando tú hablas de la resiliencia y cómo enfrentamos cada desafío, la convención fue domingo. Y ya tú sabes lo que es una convención. La gente se acuesta ya al amanecer del otro día, que el conteo, qué sé yo. Ese día, como todos los días, el lunes después de la convención, lunes 2 de octubre del 2023, llegué temprano al ayuntamiento. Ujú. Y como todos los días, nosotros institucionalizamos el izamiento de bandera a las 8 de la mañana, religiosamente, con los empleados al frente del ayuntamiento. Sí. Algo hermoso era aquello, todos los días. Y ese día, como todos los días, llegué. Los empleados pensaban que con la derrota, casi 4,000 personas, los empleados, Sí. entre comillas, la derrota, bueno, Manuel Jiménez deberá estar Acostado. acostado y en la resaca de la derrota. No, temprano como siempre, me levanté a trabajar. Cuando llegué, es una historia muy, muy dura, cuando llegué al ayuntamiento, encontré todos aquellos amigos, los empleados, casi, bueno, muchos llorando, Sí. que había que consolarlos. Otros completamente deprimidos, tristes, una pesadumbre, una cosa increíble. Tomé el micrófono, teníamos un micrófono todos los días para anunciar el izamiento de la bandera, y le dije a los compañeros, más de todos los empleados, ¿verdad?, que no había que llorar por nada, que nosotros no, de lo que el servicio que le damos a la ciudad, no lo tenemos que hacer desde aquí, siempre lo hemos hecho. Aquí vinimos a demostrar cómo se hace la política, no cómo le servimos a la sociedad, porque a la sociedad le vamos a servir. Nunca hemos necesitado puestos. Lo que necesitamos es pasión por servir. Pero ahora que encontramos la oportunidad de servirle en estos 4 años, el ejemplo que dimos fue que servir no puede ser un beneficio personal, sino una satisfacción, que en el caso de nosotros es una satisfacción colectiva. Y le dije algo más. Y si había que llorar, lo que había que llorar, ya yo lo lloré por todos ustedes. ¿Qué significa entre comillas? Ese símbolo gramatical, entre comillas, que lo que uno dice no necesariamente es cierto. No, Que cuestiona el término yo y entiendo. lo pone en duda. Yo entiendo, pero aquí la entre comillas viene siendo la derrota. Sí, el derrota O entre comillas. el derrota entre comillas. Sí. Y lo quiero. El derrota entre comillas quiere decir, es que dije derrota, lo voy a poner entre comillas porque no fue tal. Lo voy a poner en contexto. Lo que sucedió en Santo Domingo Este fue que ese fue el único lugar que se celebró convenciones cuando las demás fueron por encuestas. Sí. Entonces, de la única manera que podían sacar a una persona que es completamente popular, en este caso estamos hablando de Manuel Jiménez, que fue alcalde de Santo Domingo Este, fue celebrando una convención. Una convención que estaba mal manejada, una convención que no estaba dirigida
con la total transparencia, y por eso es que se denota entre comillas. Sí. El día de la convención fue un día oscuro de la política dominicana. Casi pasó como si nada. Pero no. Esa historia hay que contarla. Y hay que contarla en toda su dimensión. Santo Domingo Este no hubo convención. Hubo un proceso completamente amañado y finalmente secuestrado. Es decir, la convención fue secuestrada, es decir, la documentación de la convención, pero el mismo día, es decir, antes de llegar a la Pero Junta. eso fue al Tribunal Constitucional. No. No. El final de mi discurso, que lo di 8 días después, para hablar de esa convención, fue: la convención no tuvo ningún rigor, fue todo una encerrona para evitar que nosotros siguiéramos al mando de este ayuntamiento, pero no la voy a impugnar. Así terminé esas palabras, ese párrafo. ¿Por qué no la iba a impugnar? Lo vamos a contar con detalles, ese proceso en el libro. No la iba a impugnar porque el cuerpo del delito había sido sustraído. Es decir, las valijas, 1.550 valijas, es decir, una por cada mesa electoral en Santo Domingo Este, fueron completamente sustraídas del municipio. Y nadie fue responsable de eso. Imagino yo que quemada esa misma noche, etcétera, etcétera. Entonces, para tú impugnar, el juez me iba a preguntar por las pruebas. Y las pruebas la habían desaparecido, destruido. Porque una persona que sí sabe de elecciones, una persona que ha pasado por elecciones, que sabe por mesa cuáles son sus votantes. ¿Eso es imposible? Estamos clarísimos. Sí. Hicieron de todo, obviamente, para sustraer el proceso, pero los votos estaban dentro de la valija. Hicieron de todo en el proceso democrático. Al estar los votos en la valija, a pesar de todos los trucos y la componenda del proceso, los votos estaban en la valija. Por eso había entonces que sustraer las valijas, para evitar que nosotros pudiéramos. Ese era uno de los componentes, el más importante, que habían sustraído la documentación del proceso y desaparecido esa documentación. Y 2, prudencia, que hay que tener en las coyunturas, en los momentos políticos. Muchas veces uno tiene que quedarse con, digamos, la pesadez de un engaño, hasta que la realidad te ayude a reponerlo. Pero hablando de un tema de realidad, yo les recuerdo que en 2 cuatrenios, 16, 20, usted fue el más votado. Y en el 20, más votado que el mismo presidente. Así es. Pero en el 16, que fue un fraude total, sí, ya en las elecciones, incluso yo doy unos números que los políticos que me estén viendo escuchen este número. En el 16, nosotros fuimos por un partido pequeñito, el Frente Amplio. Era el número 22 en la boleta. La boleta era muy grande, había que buscar con cuidado hasta encontrar el 22. Y nada más estaba en esa casilla, el 22, en el 16. Ese año, el 16, en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, hubo unos números que no hay cómo explicarlo políticamente, ni estadísticamente. En el Distrito Nacional, el PRM ganó con un 60%. ¿Te recuerdas? David Collado. Sí. Salió unos días antes y ganó con el 60%. Sí. En Santo Domingo,
el mismo partido que ganó con un 60% de este lado del río, de aquel lado sacó un 15%. ¿Eso es posible? En ese tiempo se impugnó. No. Significa que el Santo Domingo Este se produjo toda una revolución electoral alrededor de un candidato que era Manuel Jiménez. Y que los partidos, un partido que sacara aquí 60, allá sacó 15. Y así sucesivamente. ¿Cómo se explicó eso? O porque siendo PRMista, siendo de cualquier partido, encontraron una propuesta que le condujo a votar a favor de ella. Esa era nuestra propuesta en el 16. Esa propuesta ganó las elecciones en un partido pequeñito. Igualmente, esas elecciones se las robaron. No se puede decir de otra manera porque lo pudimos demostrar en los tribunales. Recuerden que ahí hicimos una huelga de hambre, rodeamos la Junta Municipal hasta que los votos se contaran. Según el conteo de la Junta, yo había sacado un 22%. El PRM, yo fui por el Frente Amplio, el PRM habría sacado un 15% y supuestamente el candidato del PLD había sacado un 42% en el 16. Sin embargo, pudimos demostrar que todos esos números eran falsos, que nosotros habíamos ganado las elecciones y finalmente, de sala en sala, hasta llegar al Constitucional, el Constitucional dictó sentencia. Faltaban 3 meses para terminar el periodo de 4 años. Y la sentencia que dictó es falta de caso. Falta de caso significa que por lo que tú exigías ya fue consumado. El fraude lo había sometido hacía casi 4 años y el Constitucional dictó casi a los 4 años. Pero no dictó que yo no tenía razón, dictó falta de caso. Ya este caso pasó. Ya. El tiempo lo pereció. Pero un juez, y voy a decir su nombre, el juez Polibio Díaz, honorable, todo mi respeto, del Constitucional, votó disidente. El voto disidente en el Constitucional tiene que ser motivado. Si tú dices que no al colegiado, entonces ese voto que no tiene que escribir tus argumentos. Hay que leer los argumentos de ese juez, donde por supuesto queda claro que falta de caso no era lo que debió dictar el tribunal. Habían pruebas contundentes y absolutas de que se habían violentado los derechos fundamentales al voto de miles de ciudadanos y que un proceso había sido sustraído de forma completamente irregular. ¿Quién fue el responsable de eso? Pongo a mucha gente. Incluso cuando la justicia habla, la justicia dice quiénes son los responsables. Y por supuesto que al que nosotros estábamos enfrentando en esas elecciones era al PLD del 2016. Yo había renunciado del PLD en el 15. En mayo del 15. Y en el 16 fui en un partido pequeño. Entonces, ¿cuál era mi adversario? El PLD. Todas las componendas. Entonces, el juez tenía que resarcir, que es lo que dice el magistrado Polibio Díaz. Entonces, estaba demostrado que habían cometido un fraude, que lo más difícil es demostrar ante los tribunales un fraude. Incluso, cuando hay votos de más, eso no es fraude. Por ejemplo, si tú eres candidato y en tu mesa solo hay 100 votantes y tú apareces con 120 votos, eso no es fraude para la ley. ¿Qué supone la ley? Que en los 120 votos están los 100 que son reales. Sí. Es decir, que no se le negó el derecho al voto a nadie. Hay votos de más. Que me invente y dejen 100. Oh, wow. Entonces, y no es fraude. Fraude es
si alguien votó y le negaron, o fue a votar y le negaron su derecho a votar, y tú se lo puedes demostrar, o votó y le dieron el voto y no se lo contaron, ¿cómo tú demuestras eso? ¿Sabes cómo lo demostramos? Sencillo. Manuel Jiménez tenía 91 actas en cero, es decir, mesas en las que no saqué ni un voto. Sí. Eso es imposible, pero está bien. Si yo saqué un 22% según la Junta, Sí. pero en 91 mesas no saqué nada. Nada. Pero el que me seguía a mí, que era Diego Astacio, sacó un 10%, pero no tenía ni una mesa en cero. Y yo con un 22, 91. ¿Estás entendiendo, verdad? Sí. Eso es complicado. Yo saqué un 92. Domingo Batista sacó un 15. No tenía ni una mesa en cero. Y yo 91. ¿Qué hicimos? Un ejercicio complejo. Ir al domicilio de los votantes de distintas mesas de ese que yo saqué cero. Hasta encontrar un número suficiente de 25, podían ser todo lo que quisiéramos buscar, que podían ser testigos ante el juez y dar seguridad de que votaron. Y que en esa mesa que hay cero, ahí está su voto, que él lo firmó y que él votó, con todas esas señales. Así que pudimos demostrarle al juez que a esos ciudadanos les robaron su derecho al voto, que es un derecho fundamental hoy día. Maestro. Y aparte de que el voto ya es un derecho humano, Claro. Prácticamente en todos los países, el derecho a votar y a elegir y ser elegido. Entonces, significa que le pude demostrar que es que no le contaron los votos a los que votaron por mí. Maestro, Eso no es ¿por sencillo. qué se sale del PLD? Porque el PLD no me dejaba participar en una convención. La convención del 15, para elegir el candidato para el 16, Ajá. yo le solicité al PLD, no había que solicitarlo, era un derecho estatutario, participar en la convención interna en Santo Domingo Este para aspirar a la alcaldía del municipio. ¿Y por qué no le permitían a usted? Dije, porque yo no tenía mucho cuarto, ¿O porque usted no tenía dinero? algo así. ¿Y cuánto cuesta? No, me dijeron que costaba 500 millones. 500 millones para ser Sí, alcalde. Pasé en Santo Domingo Este. Eso es muy fuerte. Fue una lucha muy seria. Sí. ¿Y quién tiene 500 millones para eso? Ellos me dijeron eso. Mira, duramos 3 meses discutiendo. En el comité político del PLD se encargó de llevar a cabo esas discusiones con Manuel Jiménez, porque la idea era que yo debía entender que al final me dijeron, y me lo preguntaron, como lo estoy diciendo aquí, que si yo tenía 500 millones para aspirar a esa alcaldía de Santo Domingo Este. Y yo, que posiblemente lo aprendí de mi papá, lo pensé lentamente antes de responderle. ¿Y tú sabes lo que le dije? Que sí. Que sí, Que sí, que lo tenía. que yo lo tenía. Y entonces, Todavía yo me estoy riendo por dentro porque 500 millones. si ustedes lo que están es tratando de burlarse de mí, yo me voy a burlar más de ustedes que ustedes de mí. Es decir, decirme a mí que si yo tengo 500 millones para eso, lo único que puedo decir es que sí, y en serio. Lo dije tan en serio que creo que hasta me lo creyeron. Pero, Porque, ¿cómo tú le vas a decir a una persona, a un político, a cualquiera, una cosa tan absurda como esa? Entonces, yo empecé a Manuel Jiménez. Yo entré al PLD por Juan Bosch a partir de esa creencia, a partir de esos principios, esos postulados. vamos a entrar a un tema un poco más gracioso, porque yo digo, Sí. yo sé de dónde lo puede sacar. No. Ellos tiraron los números y dijeron, bueno, derroche se ha producido ya más de 1.000 millones de veces globalmente. Sí. Él tiene que tener 500 millones guardados. Pero es que en la política Manuel Jiménez no gasta ese dinero. El de comer mi familia
Y el dinero que consigo haciendo canciones y cantando Sí. no es para hacer política. Para hacer política me entrego yo Sí. en cuerpo y alma. Correcto. Porque yo no hago negocio con la política. Eventualmente, con mi bolsillo, resuelvo a veces una cosa muy puntual. Entonces, A veces de un compañero, cosas así, Sí. que tú lo tienes que hacer. sí, claro. Sin entrar en ningún puesto. Pero invertir en la política como se estila hoy, como un negocio, es decir, 500 millones para yo sacar cuánto. Por lo menos 550, me imagino yo, que pensaban ellos. Digo, no es una inversión, no es un negocio. Es un ejercicio político, público, para ofrecer un servicio de mejora a mi comunidad. Me voy a poner yo, que es decir, mi tiempo, mi salud, mi espacio, mi familia, mi tranquilidad, mis vacaciones, todas, para ofrecerme a mi ciudad. Como dice, yo soy duartiano o bochista. Pero ahí fue que vino el problema entonces y la confrontación. Cuando usted no accedió a esos grupos que le exigían esos contratos jugosos, lucrativos. Allá eso cuando estoy en la alcaldía. Sí. Eso es una historia interesante. Hoy esos propios empresarios me tienen un gran respeto, me miran con distinción. Oh, ¿y ya te quieren? Claro, porque ellos se dieron cuenta que conocieron a una persona honesta. Y como son tan escasas, hasta es bueno que hoy día, hablo de la política, Sí. el mundo está lleno de gente honestas, pero hoy día la política tiene cada vez menos. Y por eso es el gran desafío que tenemos de seguir haciéndola, para ver si podemos seguir construyendo un buen ejemplo para la juventud. Maestro, ¿qué se considera más, artista o político? Depende del momento. Depende del momento. Sí. Después de las 9 de la noche con la guitarra. No. Por ejemplo, ahora estoy haciendo mucha música. Ahora. Sí. Pero siempre hago política. Pero la política, en este momento, la llevo. Nunca dejo de hacer política, porque la política, yo no la hago por otra cosa que no sea por convencido de que a través de ella puedo mejorar el país. Yo estoy convencidísimo de eso. Es decir, ni estoy arrepentido de todo lo que he hecho, ni nada de eso. Cuando fui diputado hice todo para construir buenas leyes en beneficio de los dominicanos. Fui diputado 14 años, más de 40 leyes. Es decir, yo estoy satisfecho con la política que he hecho. Cuando fui alcalde, el ejemplo que dimos lo vamos a escribir. ¿Presentó 40 leyes o se promulgaron 40 No, leyes? se promulgaron varias. Varias. Incluso hay varias leyes que ahora otros diputados, leyes que nosotros hicimos, las están presentando de nuevo para asegurarnos que se convierten también en leyes, que eso los benefician al país. Entonces significa, pero varias de ellas, como la ley de cine que la trabajé, la ley de mecenazgo cultural, una ley muy importante para el desarrollo del país, la ley de arte público, esa la está proponiendo ahora un grupo de diputados, la ley de música, es decir, incluso la ley que traslada los retos de Santana. Es una cosa increíble, en nuestro país Santana está frente a María Trinidad Sánchez. Santana fue el que mandó a asesinar. El regalo que le dio Santana a República Dominicana y a los trinitarios cuando cumplía 1 año la independencia. Es decir, el 27 de febrero de 1845 fue el asesinato de María Trinidad Sánchez. Ellos están como si los dos fueran patriotas. No, uno de esos dos tiene que ser villano. Y el villano no puede estar frente al héroe. Entonces, esa ley, ahí está esperando que, bueno, los historiadores, mayoritariamente los historiadores dominicanos están de acuerdo con mi proyecto, y gente interesada, los profesores, gente buena que quiere que la historia se cuente bien. Podríamos agradecerle algo
a Santana. A lo mejor sí, pero puede descansar en paz allá en su natal Salcedo. No a la altura de María Trinidad Sánchez. Sí, Entonces, pero bueno, esos no son los temas. sí. En Santo Domingo Este, el ejercicio que desarrollamos con mucho enfrentamiento, al final termina generando respeto a la persona. Y cada vez más personas empiezan a decir en Santo Domingo Este y a ver la verdad desde lejos, como Correcto. dice una canción. La verdad se ve desde lejos. Los acontecimientos siempre son turbulentos, son como las aguas que tú las mueves. Si quieres ver lo que hay en el fondo, tienes que esperar con paciencia que se vaya recogiendo y asentando hasta que tú puedas ver el fondo cristalino de las aguas. Maestro, permíteme preguntarle sobre Derroche. ¿Qué lo inspiró a esa canción? Bueno, Derroche va ahora a cumplir 30, no sé si sabía que cumple 35 años. Yo lo acompañé hace varias semanas en Longomares. Excelente. Bueno, pues Derroche es una de esas expresiones que surge en los compositores en un momento muy específico, circunstancias específicas, ayuda como siempre un buen momento de inspiración. Ayúdame a entender esa intimidad de esa canción. La intimidad es muy fuerte, es una canción muy íntima, profundamente romántica, erótica, contada de la mejor manera que se pueda hacer para el público. ¿La vivió un amigo o usted? Creo que la hemos vivido todos. ¿Cómo así? Es casi seguro que el Derroche lo que expresa lo que posiblemente a muchos nos ha pasado y casi nunca tenemos el valor de contarlo. Uh-huh. Entonces Derroche por eso tiene tantos seguidores, porque se sienten representados en ella. Pero claro que sí, que a mí me han pasado cosas como Derroche. Le han hecho esta pregunta. ¿Quién interpreta mejor esa canción? ¿Julio Iglesias o Ana Belén? Siempre me han dicho los sabios, no responda a esa pregunta porque Le han hecho esta pregunta. los dos son buenos y la canción es tuya y después alguno podrá pensar, si un día Julio escucha esta entrevista y dice, pero mira, yo que grabé con tanto amor la canción de Manuel Jiménez, pero a él le gusta más por Ana Belén. Pero no, yo pienso que en el caso de... Hay muchas interpretaciones que tienen que escucharla, que a lo mejor me hubiera preguntado por la de María José, a lo mejor me hubiera preguntado por la de Rodrigo, el argentino, Uh-huh. o me hubiera preguntado por la de Icaega, chilena, o me hubiera preguntado por la de Gilberto Santa Rosa en salsa. Es decir, son cientos de versiones bonitas, Sí. todas hechas con mucho amor por cada uno de esos intérpretes. Yo digo lo siguiente. La versión tal vez más parecida a la intención del compositor es la de Julio Iglesias, la de Ana Belén, y digo por qué. Ok. Porque la versión de Ana Belén, que hizo dos, y me refiero a la segunda, porque la primera fue una versión organizada allá en España por Víctor y Ana, su esposo, y sus productores, músicos españoles, todo, desde el punto de vista de su gusto y sus colores. Uh-huh. Escucha bien, desde el punto de vista de sus gustos y sus colores. Manuel Jiménez en esa canción puso mucho trópico, muchos de nosotros, mucho Caribe. Y en algún momento, un buen dominicano, gran artista, Juan Luis Guerra, hizo una colaboración con Ana Belén y Víctor para producir por una segunda vez su versión de Derroche. Por eso, y esto es raro, en la producción Veneno para el Corazón, que así se llama la producción donde Ana Belén incluyó Derroche, 1993, Veneno para el Corazón
Tiene 2 veces la canción de Roche. Cosa extrañísima, es rara, aparte de innecesaria. ¿Por qué? Tienes 2 veces, la número 3 y la número 13. Porque ya la versión que habían hecho desde su gusto estaba sonando en la radio y era ya conocida en España cuando Juan Luis le colabora con sus coros, con su un poco de ponerle el sazón de nosotros más acentuado Sí. a la versión de Ana Belén. Y esa versión de Ana Belén es la que se hace mundial. Y es la que escucha Julio Iglesias. Julio Iglesias igual se enamora de la canción y es entonces que la lleva a todas partes, y esa es la diferencia. Con Julio Iglesias la canción corre más y corre otros mundos que Ana en ese momento no los tenía tan amplios. La canción se escucha entonces en Rusia por Julio. En China la graba, en China la graban en chino, el de Achen, porque la conoce por Julio Iglesias. Es una historia larguísima y bonita. Sí. La vamos a contar en un libro aparte, porque ahora estoy haciendo 4 libros, no sé si sabía. Lo buscan para que escribir música, para comprarle su música. Permanentemente. Sí, vivo haciendo música. A la gente le gusta la música de Manuel Jiménez. Eso me hace sentir bastante feliz con lo que hago como músico. Eso está bien. Y antes de Derroche, había un tema que ha sido un hit como ese. Bueno, antes de Derroche se había grabado una canción que se llama Macho Pérez. Sí, Héctor Tricoche. El momento de hablar llegaba en breve. Ella se preparó, pero a las 9 el macho se marchó sin decir nada, sin ruido, sin dejar ni una mirada. Ella se recostó cuando esperaba, pero le amaneció sola en la cama. Así se levantó sin plan de nada, sin qué hacer, desorientada. Macho Pérez, azote del amor, Macho Pérez, abusador. Tú prefieres que te lave, que te planche, que te guarde la comida, que se calle, que te aguante, y aunque sangren sus heridas, que ella sea tu mujer. Es una canción en defensa de la igualdad. ¿Qué lo inspira? Soy un luchador. Y casi todas las cosas que me parecen injustas me inspiran canciones. Macho Pérez es una canción contra el machismo soberbio y desenfrenado que golpea, que agrede. Y eso es lo que plantea la canción. Por eso la canción dice, hoy se usa libertad en armonía, se ve que no está sardía, lo de sirvienta es historia. Es decir, entró por la cocina, eran las 12, no había desayunado esa mañana. Le preguntó a Chichi, ¿qué cosa hiciste? Y ella le contestó, bueno, tú no dejaste nada. En esa canción yo veo una representación suya, una representación de crítica social. Es así. Y es lo mismo que ha desempeñado toda su vida, como político también. Correcto. Fue en el 90, antes de Derroche, Macho Pérez fue la salsa latina, ¿verdad? O la salsa, perdón, la salsa del año de los premios UEA Latina, que era una premiación que se hacía a partir de los distintos sellos de música, especialmente los de música tropical, que premiaban la salsa con mayor impulso. Y ese año fue Macho Pérez. ¿Cuál es la canción más íntima que usted tiene? La canción más íntima de Manuel Jiménez es una canción muy corta, que casi se escribe en 10 o 12 palabras, y se llama Verano. Verano. Sí. Es una canción política. ¿Cómo dice? Verano seco y gris de mi trinchera. Ya no quisiera yo ser esta hoguera.
yo fuera un corazón tierno y sencillo, solo si fueras tú la primavera. ¿Qué significa? Eso para escribir entonces en amplio los detalles. La canción habla de mis luchas. El verano es seco, agreste, gris, complejo, caliente, árido. Entonces, por eso yo, fíjate que en esa trinchera dura en la que me muevo, casi en el fuego, no es que yo hago eso porque quiero, es porque el verano me golpea. Y como me golpea, yo le digo, yo no quiero ser esta trinchera, yo no quiero luchar contra ti. Dejaría de hacerlo si tú fueras la primavera. ¿Con quién está luchando? Contra el mal. El verano simboliza el mal. Verano seco y gris de mi trinchera, y donde yo lucho, no es agradable ni bonito lo que me pasa. Y mira, esa canción es vieja. Y esas cosas que me pasan, esa canción es lo que dice es eso. Es decir, mi trinchera es muy dura, muy fuerte. Yo no quisiera estar ahí, yo quiero estar de vacaciones y gozando. Pero mientras haya injusticia, me siento que no puedo estar de vacaciones. Tengo que estar en el lado de la respuesta a eso. Tengo que estar en el lado de la respuesta a la maldad. Yo interpreto que el maestro es bastante inquieto. El maestro no se puede estar tranquilo. ¿Qué le dice su familia? Manuel, ya, suelta eso. Estoy un poco ahora como Pablo Picasso. Pablo Picasso murió a los 92 años, ya un viejito. Y pintaba. Casi murió con la brocha en la mano. Uh-huh. ¿Para qué pintaba Picasso? ¿Tú sabes para qué? Para aprovechar el tiempo. Es más, el final de sus tiempos, Pablo Picasso pintaba más rápido que de costumbre. Lo hacía como si la muerte lo estuviera esperando. Y él le estuviera diciendo, dame un momento. Y entonces, un poco, cuando tú estás consciente del papel que te toca jugar, vas a tratar de aprovechar cada segundo para plantear una idea, para hacer algo que tú creas que tiene sentido. Me encanta esa referencia de Pablo Picasso porque no es esporádico. Cuando yo estaba estudiando al maestro Manuel Jiménez, antes de la entrevista, me cruzó por la mente Picasso. Y me cruza por la mente porque Picasso tuvo diferentes etapas en su vida. La etapa donde hacía la pintura de la mujer gorda, la etapa sur, donde pasó un momento de ansiedad y depresión. ¿Cuáles han sido las etapas suyas en el arte? ¿Se puede hacer una referencia? Sí, por supuesto, sí. Bueno, en algún momento mi arte prácticamente era prohibido. ¿Cómo así? Sí. Por mi arte, poca gente sabe que estuve preso. Hay que recordar, es bonita la historia de muchos artistas, ¿no? Uh-huh. No solo de Picasso, cuando tienen compromiso con su arte. Verano se me parece a la respuesta de Picasso. Pintaba lo que sentía que era su obligación, aunque le estuvieran pagando. Eso es muy importante. En el caso mío, la música mía ha tenido muchas etapas. Una de ellas, cuando yo digo que sí, que es verdad que estuve preso. Y esa última ocasión, recuerdo que varios amigos estuvimos ahí en ese momento
entre ellos Francisco Antonio Santos, que era el secretario general de la Central General de Trabajadores, un gran dominicano fallecido ya, un gran líder de la clase obrera, y estábamos junto a él en la Romana. 1978, junio 1978, había una gran huelga. Todavía el presidente era Balaguer, pero ya habían pasado las elecciones. Pero todavía no había entrado el nuevo gobierno de Antonio Guzmán. Así que todavía nos perseguían y nos daban galletas. Así que en esa última actividad, defendiendo la lucha del Sindicato Unido del Ingenio Porvenir, SUTIP, eran las siglas, o son todavía, en el Cine Papagayo de la Romana, en una presentación artística en defensa de la lucha de esos obreros, al final de ese concierto, en la puerta, el servicio secreto, tal vez dando sus últimos aletazos, me hizo preso. Y el canto de Manuel Jiménez fue radical, porque era radical la absurda respuesta que trataba de callar la voz de la conciencia de los jóvenes de esos momentos. Inútil por demás. Es inútil la respuesta de tratar de callarlo, porque eso no hay manera de hacerlo. Eso se multiplica mientras más tratas de callarlo. Y eso fue lo que fue ocurriendo. Hasta construir poco a poco el poco de democracia que hoy tenemos. Esa lucha mía es larga, no es nueva. Y los resultados han valido la pena. No hemos llegado todavía a ser un país feliz, completamente democrático, respetuoso, soberano. Todavía nos falta mucho, pero hemos conseguido a fuerza de muchas luchas, muchas de esas conquistas. Esa parte de los soberanos. Hay muchos hombres que no se paran de frente, hay muchos hombres que se arrodillan. Yo diría eso. Muchos hombres que a lo mejor, tal vez a mí no me vale decir eso porque yo nací en Estados Unidos, pero por una visa prefieren arrodillarse. Sí. No sabiendo que están viviendo en el mejor país del mundo. Sí. País cálido, que nunca le va a faltar nada. A veces digo yo que a que le quitan la visa, hasta le hacen un favor. Y llegan a otros países, también tienen que seguir arrodillados. Sí, son hombres que nacieron arrodillados. Tal vez sale una canción de eso. Nos hemos ido poco a poco enajenando muchos de esos valores de amar lo nuestro, de ejercer la soberanía como una herencia irrenunciable de Duarte, desde Duarte. Ciertamente, hoy día, una visa americana la gente la puede ver hasta como una oportunidad. Y sin embargo, no lo es. El mejor crecimiento, la mejor visión, el mejor orgullo que un pueblo puede tener es que ejerza a plenitud su soberanía. Si los dominicanos fuéramos totalmente soberanos, todos tuviéramos visa. Es más, hasta fuéramos un país desarrollado. Hasta fuéramos un país desarrollado. Sí. Si hubiéramos actuado desde siempre, como Duarte quiso, con soberanía, con independencia. ¿Se utiliza eso, el tema de la visa, para mantener al hombre entonces de rodillas? Yo creo que sí, que la visa es un comodín. ¿Cómo se puede decir? Un premio. Sirve para hostigar a veces a los políticos, chantajear a veces a los políticos o a personas. Entonces estamos hablando de la visa especialmente a Estados Unidos. Sí. No todos los países tienen
estas mismas regulaciones ni se ve igual, ni se amenaza con que si te damos, fulano le van a quitar la visa, eso lo dicen por radio, a veces por la noticia. ¿Y saben a quién le quitan la visa? Fulano. Como si eso fuera una cosa, una gran cosa. O ya lo hicieron un delincuente. ¿No? Sirve también para estigmatizarte. Es decir, estigmatizarte significa a fulano le quitaron la visa. Entonces fulano dice, no, pues no me lo invite para acá. Maestro. Porque si se la quitaron fue por algo. No. Sí. Los americanos no tienen, a cada uno le tienen un expediente. No tiene que ser verdadero el expediente, pero le tienen un expediente. Por si un día necesitan hacerle cualquier cosa, decirle, mira, te tengo un expediente. Maestro, le tengo una pregunta bastante curiosa. Yo considero que usted es un ministro de la cultura. Lo considero de esa manera por sus aportes culturales, profesionales, sus escritos, sus canciones. Lo que usted ha hecho, ha viajado el mundo, mucho más que cualquier ministro que hemos tenido en esta nación. Aparte de eso, usted fue lo que es el creador del Ministerio de Cultura, con sus aportes, su conocimiento, sus relaciones. ¿Por qué hoy usted no es el ministro de Cultura en su gobierno? Bueno, esa sí no me la sé. No, yo sí me la sé porque yo sé de antemano que el presidente Luis Abinader lo recibió. Eso es información pública. Y Sí. usted salió con ese decreto ahí debajo del brazo. Como el que sale con una buena nota del colegio. Mamá, mira, me gradué. ¿No? ¿Qué pasó? El presidente es el que nombra. Es decir, uno pensar lo que el presidente o un presidente, el que sea, debe hacer con los cargos, no es sencillo. Pero voy a contarte una historia sencilla. No hago política para que me den un puesto. No. Gracias a Dios. Eso lo sabe el presidente, que no es por el puesto. Gracias Es por su trayectoria. Mira, el presidente sabe que si me ponen algo, yo lo haré bien. Sí. Y no habrá ruido de cosas. No vamos a ir a hacer de nada extraño para al el Estado. Ya el presidente ya lo sabe. Porque fui alcalde en el gobierno del presidente. Sí. Y administramos muchísimo dinero. Todos los millones que uno se puede imaginar. 4 años, una alcaldía grande. Pero el presidente, uno se imagina que puede hacer lo que quiera, no siempre. A veces tiene que hacer lo que tiene que hacer. Sí. No siempre lo que quiere hacer. Y Manuel Jiménez no es bueno para andar detrás del presidente diciendo, nómbreme en esto. Yo no hago eso. No. Es más, en el 1996 ganó Leonel. No solo éramos o somos buenos amigos y éramos buenos compañeros. Estaba en medio de esa campaña con muchas responsabilidades y compromisos en esa campaña de Leonel. Y Leonel ganó y se instaló el 16 de agosto del 96. Hasta ese día nos veíamos todos los días. Pero el 16 de agosto, cuando asumió, yo me imagino los compromisos que tenía. No nos pudimos ver ni el 17, ni el 18, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre. No pudimos ver. Sí. Tampoco andaba detrás para que me vieran. ¿No? Estaba en mis cosas, en lo que hago. Pero me sentía bien. Había ayudado a ganar una promesa, que era Leonel, para esas elecciones del 96. Y estaba yo feliz de que ganara y gobernara bien. Y fue un buen gobierno. 96, 2000 fue un gobierno que puede ser incluso todavía un referente. Importante eso. Y yo creo que se le habría olvidado al presidente con tanta cosa que yo estaba por ahí o que estaba en casa. A mí no se me olvidó, pero yo estaba
hice mis tareas, a ayudar a ganar, y me fui a hacer lo que yo hago. Exigirle, hágalo bien, exigirle, ayude al país, échenos para adelante, etcétera, etcétera. Al año siguiente, yo me imagino que alguien le habría dicho a Leonel, pero ¿y dónde estará Manuel? Algo así. Se recordó a alguien de ti y se apiadaron de esta arma. Él mismo me llamó. Sí. Pero como a los 6 meses, Sí. pero, profesor, ¿y dónde está usted? Digo, no, estamos trabajando, estamos bien, estoy contento. ¿Usted va bien? Dice, no. Venga por aquí. Y ese día hizo el primer decreto que me designó asesor artístico del Poder Ejecutivo. Luego, un mes después, 3 meses después, salió otro decreto donde nos designaba director ejecutivo del Consejo Presidencial de Cultura. Por eso que entró Víctor como presidente. Víctor renuncia algún tiempo después. Yo quedo como presidente del Consejo de Cultura. Y es en esa presidencia que se redacta la ley 4100 que crea el Ministerio de Cultura. Como lo que tú decías ahorita es cierto, yo fui el coordinador de redacción de esa ley que creó el Ministerio de Cultura, que finalmente en el 2000 no pudo ganar el PLD y yo no fui ministro. Era casi de forma natural que lo fuera, siendo el presidente del Consejo, que ya se convertiría en ministerio. Fue Tony Raful quien asumió el primer ministerio. Es decir, mi política, yo lo que quiero es que el país avance. Voy a estar siempre del lado del que esté luchando por eso y del que lo quiera hacer de buena fe y con buen sentido patriótico. Ese es yo soy, y lo voy a repetir muchas veces, duartiano. Busco que esto mejore. Yo tengo un pesar con lo que es el buen provecho de las cosas del pueblo. O sea, por ejemplo, defender los ideales del pueblo, sobre todo los temas culturales. Y hay una fracción muy pequeña en el país que tal vez las personas que uno dirá no tienen el mismo poder adquisitivo que nosotros, o tal vez nivel cultural, en los pateyes, las personas que son de padres haitianos o personas que tienen sus descendencias africanas, ellos disfrutan del gagá. Y hemos visto que en estos días el ministro de Cultura dice, no, yo no voy a designar recursos para eso no tiene ninguna importancia. Y para mí, si un ser humano le encuentra valor a un tema cultural, para mí tiene importancia. Sí. ¿Usted tiene una opinión de eso? Bueno, complicado para mí opinar, porque a lo mejor comience cualquiera a pensar que estoy refiriéndome a cosas. No quiero decir lo que debe hacer el ministro de Cultura, ni lo que no debe hacer. No es bueno. Al tema de no es al bueno tema que cultural. yo lo diga. Debe Sí. haber una opinión sobre eso y la gente debe saberla. Yo como persona, emitir una opinión podría malinterpretarse en cuanto a eso. La gente sabe cómo yo pienso de la cultura. ¿Cómo usted piensa de la cultura? La gente sabe que nosotros fuimos alcalde, entramos en el 2020, el año del COVID, así que no pudimos durante ese año iniciar un conjunto de desarrollo de nuestras comunidades, del municipio, pero ya en el 21 empezamos, y fue el primer ayuntamiento que organizó adecuadamente 3 festivales internacionales. En esos 3 festivales internacionales que se celebraban con motivo del mes de la identidad nacional, que es octubre, el mes de la identidad y de la identidad y de la amistad de los pueblos latinoamericanos. Así es que está el día.
ya no es 12 de octubre, Día de las Razas, Ujú. sino Día de la Identidad y de la cultura, de la identidad cultural latinoamericana. En esos 3 festivales vino muchos países. Puedo mencionar Japón, China estuvo, México, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, que vino a los 3. Por la situación terrible que en el 21 se dio en Haití, no vino a Haití. Con el huracán George. Sí, no con el asesinato del presidente. De Moisés. Entonces se complicó la situación, lo que sabemos. Pero hubiéramos invitado a Haití. Sin embargo, en esos festivales siempre hubo una representación del sincretismo cultural. Los gurloyas son sincretismo. Sí. Entonces, siempre en los festivales que organizó el ayuntamiento estaba representado, porque así como invitamos a otro pueblo, porque el que está más cercano tú no lo invitas. Mira, algún día se sabrá, yo recibí 2 veces al embajador haitiano en mi oficina por mi interés de hablar con ellos. Antes, entre el 24 de abril del 20, a Moisés lo asesinan en el 21 y todo se descompuso. Eso, ¿qué buscaba Manuel Jiménez? Un hermanamiento con la ciudad de Jacmel, que es una ciudad muy artística, con una gran tradición cultural, y buscábamos establecer un buen relacionamiento entre las ciudades. Porque yo creo un conjunto de cosas sobre nuestra relación con Haití. Deberían ser buenas, como eran, como han sido. A veces se complican, a veces más, a veces menos. Casi siempre depende de cómo organice y administre esa relación el gobierno de turno. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. Es complejo, muy complejo. Y cualquier cosa puede verse como comprometedora. No. A Haití, por más que lo intentemos, no lo podemos quitar de ahí. ¿O sí? No. Entonces, ¿qué se necesita? Convivencia, organización, regulaciones. Tenemos que vivir. Es decir, un conjunto de normas regulatorias que nos ayuden a sobrevivir porque no lo podemos evitar. Tenemos que vivir como hermanos siameses. Entonces, mira, es decir, este iba a ser el segundo país que nosotros nos hermanamos, el primer país que nos hermanamos, fue China. China es el país más lejos de Santo Domingo Este. Y fíjate qué tan lejos fuimos a hermanarnos, primero. Yo quería que el primero fuera Haití por ser el más cercano. Claro. Y era el hermanamiento más económico. Porque no podíamos ir a Tenguagua a los intercambios. Y vino ese tema que ha complicado todo esto. Es decir, mi visión sobre eso es clara y no, que es que una pose. No. Creo en esas cosas. Creo en la hermandad de los pueblos. Y es obvio que somos 2 naciones distintas, pero tan distintas como nosotros y China. Correcto. Sin embargo, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este estableció una sólida relación con China. Y me fascinó la noche en que presentamos juntos la delegación de China en el Festival Internacional Folclórico y los gurloyas de San Pedro. 2 mundos. Ninguno de los dos habla en español, ni los haitianos ni los chinos. Correcto. Pero, ¿qué resultó? Que a nosotros, el país que nos queda más lejos casi es Haití. Es decir, es el más cercano y parece ser el que nos queda más lejos. Más distante. Sí. Todos sabemos, y nadie va a negar, nuestra relación y situación de orden histórico con Haití. No hay que negar, ¿verdad que no? Que nosotros somos el único país de América que se independizó de su vecino. Es decir, nosotros nos restauramos contra España, pero nos independizamos contra Haití, cosa extraña. Es decir, el país con el que tiene que pelear es su vecino.
pero ese vecino es el que nos invade. Es decir, que de todo eso estamos clarísimos, pero también esa relación que tenemos con España, de casi como de hermano. España no solo nos maltrata para allá atrás, bien atrás, pero bien maltratado. Hasta tuvo que reconocerlo el rey en estos días, ¿sí? que se lo pidió Sheinbaum. Autocritíquese de todo lo que hicieron en México, también aquí, en este exterminio. Entonces, sin embargo, se cultivan esas relaciones. Nosotros tenemos relaciones buenas, amistosas, afables con Cuba. Es decir, y tenemos intercambio y nos hermanamos el ayuntamiento con la ciudad de Santiago, de Cuba. Nosotros hicimos un ayuntamiento raro. No llegamos, que iba a ser posiblemente el primero, a hermanarnos con una ciudad haitiana por el magnicidio en el 2021 que ocurrió en Haití. Pero íbamos en camino a hacer un hermanamiento que iba a haber ¿qué? Un intercambio cultural, un intercambio deportivo. Debo recordarte que no hace tanto, acuérdate que he bregado mucho con esto del carnaval, siendo yo jurado en el Carnaval Nacional, fui jurado 10 veces, años repetidos, cosas así. Y una de las carrozas que participaba sin premiación, como invitado, una de las carrozas más esperadas, ¿sabes cuál era? La haitiana. Es decir, el Ayuntamiento del Distrito Nacional invitaba todos los años a Haití a participar. Es decir, esas cosas son buenas. No es que Eduardo Jiménez Tradición ni es nuevo, ni es de ahora. No. Ese pueblo está ahí con todos los problemas que tiene. Y no lo podemos quitar de ahí. Así que, ¿qué debemos hacer? Ver la mejor manera en que debemos socializar con ellos, su existencia, sin volvernos haitianos, sin que todo bajo el absoluto control que deben poner las reglas y las leyes, pero en un estado de convivencia. No es posible que tú ni se ve bien. Y discúlpame que me voy tal vez ahí un chingo. No. Pero te voy a hablar de algo muy elemental. Que yo he ido a ponerme la corona y eso. Ese desfile que hacen los dominicanos en Estados Unidos. Eso sí es bonito, ¿verdad? Los haitianos hacen sus desfiles en Estados Unidos. Eso sí es bonito. Tenemos que ver la paja en el ojo de nosotros. No solo en el ajeno. Es decir, lo que nosotros queremos que hagan con nosotros por allá, que nos dejen que hagamos nuestros festivales y nuestra cultura y que cantemos en español. Y ver a los dominicanos saltando y bailando en la 42. Eso nos gusta. Nuestra bandera. Y eso significa que nos vamos a ayudar a adueñar de Estados Unidos ni nada de eso. No, nada de eso. Es más, los americanos nos ponen unos cuantos policías adelante para cuidarnos. Claro. Entonces, yo te lo estoy diciendo de verdad. No le veo ninguna razón a que cualquier país, cualquier país que tenga una colonia, que aquí hay muchos países que celebran su independencia, todo lo que sabemos, todo. Los libaneses tienen un club, por ejemplo. Sí. Y los israelitas. Y ellos son adversarios. Y los árabes tienen mezquitas también aquí. Y los árabes tienen mezquitas. Sí. Y celebran sus misas. Sí. Y las celebran en árabe. Sí. Entonces, excusen, ¿no? Pero no, claro que no tiene ninguna explicación. Ni debemos, y nunca, si algo, tal vez el ministro me está oyendo, bien, pero no hablar nunca de otro pueblo, ni de otra cultura, en términos despectivos, ni nada de eso, solo porque no se parecen a nosotros. No, la cultura, el mundo, el interesante, el bueno, el mundo, el de la felicidad, es el mundo multicolor. Es el mundo de la diversidad. Lo único que genera interés para estar vivo es ver cosas diferentes. Es decir,
La cultura es eso, la cultura es lo que hace que el mundo sea una cosa bonita, porque nos muestre que de país en país, de nación en nación, cantan otra cosa, bailan otra cosa, y entonces tú la disfrutas como una bendición. Maestro, para mí ha sido un honor y un orgullo tenerlo aquí en Acércate y Pregunta. Conozco y veo un hombre que no está lleno de soberbia, un hombre con mucha ecuanimidad, un hombre formado, un hombre que ama y quiere a su patria de manera soberana. Y le doy las gracias. Gracias a ti. Por estar aquí con nosotros hoy. Señores, yo soy Henry Montero y esto es Acércate y Pregunta.